La paz sea con ustedes. A mi lado se encuentra el hermano ministro Israel Delgado. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Muy bien, muy contento, gracias a Dios. Hermano, ¿qué piensa de esta nueva generación? Bueno, yo creo que la generación actual es como una generación bisagra, me parece a mí. Es una generación coyuntural que tiene la posibilidad de aprender de los errores de los mayores y potenciar las virtudes que nos dejaron, por un lado, y también con las nuevas ventajas que hay que antes no se tenían en todos los sentidos, tanto en el ámbito de la comunicación, de la tecnología, ¿no? del conocimiento globalizado que antes tal vez no se disponía. Y yo creo que también hablando en cuestiones así ya más propias del contexto de la iglesia, el contexto cristiano, también de nuevas comprensiones, de nuevas formas de acercarse a la palabra, más creativas, más plenas, me parece, que pueden llegar a generar cambios fundamentales. Es una generación que tiene la oportunidad de abrir brecha y de generar cambios grandiosos en el ámbito de la iglesia y obviamente impactar hacia afuera, ¿no? De una forma contundente. Y tienen además por eso una gran responsabilidad. Yo creo que nunca antes en la historia de la humanidad hubo ventajas que ahora tienen, o tenemos tal vez, y también al mismo tiempo responsabilidades, ¿no? Hermano, desde su pastorado, ¿cómo ve el futuro de la iglesia? Pues de la iglesia a nivel institucional, yo creo que el futuro es un futuro, por un lado, creo yo que preocupante. O sea, sí me parece que se necesitan muchos esfuerzos y disponer de muchas vidas comprometidas con el Señor para generar los cambios que se necesitan. Una de las cosas que algunos de los pensadores más importantes del mundo protestante ha dicho es que los cristianos siempre llegamos tarde, ¿no? Cuando el mundo ya nos lleva 30, 20 años en avances en cuanto a ideologías, a posturas y demás, los cristianos apenas estamos empezando a hablar del tema, ¿no? Entonces hay temas hoy de actualidad que en el mundo se necesita trabajar y dar respuesta, y los cristianos apenas estamos tratando de ponernos de acuerdo respecto a eso, ¿no? Y podría mencionar varios de ellos, pero eso es algo que a mí me preocupa, porque la iglesia no está dando respuesta oportuna a la sociedad, y tenemos todo para hacerlo. La palabra de Dios que se nos revela generosamente, la gracia de Dios en la que vivimos, la oportunidad de ser una iglesia que tiene bases sólidas, que tiene un legado que yo creo que hay que apreciar mucho. Nuestros mayores, muchos de ellos hicieron grandes proezas en el amor de Dios y nos dejaron grandes enseñanzas también en cuanto a sus errores para no volverlos a repetir. Pero yo creo que el futuro de la iglesia es preocupante, como decía en un primer momento, pero también puede ser esperanzador al mismo tiempo. O sea, estamos, me parece a mí, en un momento en el que pueden tornarse las cosas un tanto críticas y al mismo tiempo, por la gracia de Dios y a través de los medios que Él nos dé, generar nuevas oportunidades. Pero para eso se necesita que esa generación pues haga lo que tiene que hacer, ¿no? Que se asuma en el compromiso del servicio al Señor, de entrega, ¿no? a su obra, a su voluntad, y de amor comprometido en servicio a la iglesia. Hermano, ¿cuál ha sido la razón de pastorear y ser ministro? Bueno, en mi caso creo que fue un proceso, al principio no tan claro tal vez, pero puedo decir con total certeza que yo soy pastor y ministro por vocación, ¿no? Por un llamado de Dios. Yo, en algún momento incluso de mi vida no creí que fuera eso lo que yo podía hacer para el servicio del Señor, y el Señor me ha dejado en claro que
estoy aquí y haciendo lo que hago porque Él me ha llamado a hacerlo. Entonces es un llamado de Dios que estoy cumpliendo y que por supuesto me permite vivir plenamente en el desempeño de lo que Dios me pide que haga. Y bendigo a Dios por eso. Hermano, de todas las experiencias difíciles que ha pasado, ¿cuáles de ellas le ha marcado parte de su ministerio? Experiencias difíciles, pues hay... Yo creo que pues, han sido varias, pero ahorita recuerdo una que viví hace algunos años, estando en Sudamérica, en Uruguay. Murió mi papá acá en México, de una forma muy inesperada. No estaba, por lo menos no sabíamos que estuviese enfermo de gravedad como para que terminara muriendo cuando murió. Y fue muy difícil también por algunas circunstancias que estábamos viviendo allá en Uruguay. Estábamos en momentos de dolor también por algunas pérdidas que tuvimos y que se estaban acercando también. Y el hecho de que mi papá hubiese muerto estando yo allá fue una situación muy crítica, ¿no? Me provocó mucho dolor, pero al mismo tiempo también me dio la oportunidad de reconocer nuevamente y de reafirmar en el sostén de Dios en momentos críticos, en su gracia, en su poder. Fue justo en esa crisis en la que Dios, a través de la iglesia de allá y la de acá, y de mi familia de acá y mi familia espiritual de allá, nos dio a mi esposa y a mí el cobijo necesario y la fuerza para seguir adelante. Y la pérdida de mi papá no fue un factor, ni mucho menos para que yo mermara en mi fe o en mi deseo de servir, sino todo lo contrario. Yo me siento más fuerte todavía y más decidido a servir al Señor. Lamentamos la pérdida, hermano, realmente, pero sabemos que Dios siempre proveerá. Así es, hermano. Hermano, ¿cuál fue la razón de dejar la licenciatura y seguir el camino de Dios, el ministerio? Bueno, yo estuve trabajando varios años en el ámbito público en Morelos, el Poder Judicial del Estado de Morelos, y desarrollaba mi carrera, ¿no?, durante varios años, y después estuve trabajando en otras áreas también ahí en el tribunal. Y cuando decidimos con mi esposa, porque fue una decisión que tomamos como pareja, obviamente, decidimos que yo dejara mi trabajo. Sabíamos que implicaba vivir pues con carencias tal vez, sin la posibilidad de tener cosas que tal vez hubiésemos querido en algún momento, pero la tomamos fundamentalmente por dos cosas. Una, y yo en eso sí soy muy honesto, muy claro, es que yo me di cuenta que el ambiente en el que yo estaba trabajando era un ambiente un tanto nocivo, pesado, y que no me hacía bien, y por el contrario, lo que sí me hacía bien y me estaba ayudando mucho a tener estabilidad y a mantenerme lo mejor en los diferentes ámbitos de mi vida era la vida de iglesia, el pastorado. Yo era pastor voluntario en aquellos años y era el área en la que yo más me sentía pleno, me sentía bendecido por Dios. Entonces, para mí era muy claro que el área de mi vida que más debía de enfatizar era el área del ministerio pastoral. Y me di cuenta que lo que más disfrutaba hacer, de lo que hacía todos los días, tenía que ver con la iglesia, con estar con los hermanos, con visitarlos, con compartir la palabra, con acompañar en momentos de crisis. Eso me llenaba mucho más que estar frente a una computadora las 8 horas o más al día que tenía que estar haciendo lo que hacía en mis funciones laborales. Y lo segundo es, pues porque también sentimos con mi esposa de una forma también muy clara el llamado de Dios a disponer de todo el tiempo al servicio del Señor. Y sabíamos que había un costo que pagar, pero sabíamos que valía la pena. Entonces, pues lo pusimos en oración, estuvimos hablándolo, orándolo, el tiempo necesario, y después de estarlo haciendo así, decidimos dedicarnos al pastoral. Hermano, agradecido, hermano. Muy contento. Bueno, hermano, de los momentos más espléndidos que le ha pasado, ¿cuál nos compartiría hoy?
Más espléndidos. Pues yo creo que esos han sido más que los malos. Gracias a Dios, la vida en su gracia, en su presencia, me han traído momentos más plenos de los malos. Y es difícil seleccionar alguno, pero yo creo que pues no es un momento tal vez, porque son muchos, pero me refiero al espacio que yo tengo junto con mi esposa y mis hijos, de la vida en familia. Cuando hemos podido viajar juntos, pasar tiempo en familia, y disfrutarnos, descansar y charlar, esos momentos son los que yo atesoro más, los que el Señor me ha permitido vivir junto con mi esposa, con los diferentes ámbitos de la vida familiar y de pareja. Valoro mucho eso, lo atesoro. Creo que es de lo más bonito que me ha dado eso. Hermano, para ir concluyendo, algunas palabras que le quiera decir a los jóvenes, que quiera dedicar en esta tarde. Pues que tienen una gran responsabilidad en sus vidas, muchachos. Necesitamos de ustedes, la iglesia y el mundo. La edad en la que están es una edad muy importante. Tienen todo para hacer grandes cosas. No se esperen a ser mayores. No dejen pasar los días, los meses, los años. La edad en la que están es la edad justa para que el Señor los use para su obra. En el mundo hay muchas cosas por arreglar. Y hablo del mundo en un primer momento, porque normalmente hablamos mucho de la iglesia y se nos olvida que la iglesia está para ser sal y luz de la tierra. Y por ejemplo, lo que está pasando actualmente, ¿no? La guerra en Siria, las masacres que hay en países como el nuestro por problemas como el narcotráfico, las situaciones coyunturales como lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Que está reavivando el racismo. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta y nosotros tenemos buenas respuestas a la luz de la palabra. Entonces necesitamos dar esas respuestas, que no solamente son respuestas teóricas, ¿no? Sino que son respuestas que tienen que ver con acciones concretas. Yo creo que el mundo nuestro espera de ustedes, jóvenes comprometidos con el Señor, que vivan el Evangelio a su máxima expresión y que esa vivencia del Evangelio les dé a ustedes la oportunidad de impactar en las diferentes áreas del mundo. Y se espera de ustedes que haya seguramente pastores, predicadores, misioneros, pero también se espera de ustedes que haya arquitectos, ingenieros, doctores, enfermeras, trabajadores en general, pero que en el área en donde están impactan las vidas de otros, con su testimonio, con su manera de vivir, y que también se encargan del mundo. Actualmente hay también un despertar de la juventud. Por ejemplo, hay muchas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que están haciendo cosas grandiosas. Yo recuerdo haber leído hace algún tiempo de un muchacho adolescente en Estados Unidos que inventó un proceso muy sencillo para purificar el agua y sacarla del subsuelo, y era muy económico. Patentó su invento y lo que hizo no fue enriquecerse con él, sino que él empezó y formó una ONG con ayuda de sus papás y han estado yendo a ciertas aldeas de África donde no hay agua potable, pero que sí hay agua en el subsuelo, muy cerca en realidad, y con su invento él ha conseguido patrocinio de diferentes personas y empresas y han llevado agua potable a muchas partes de África donde antes se morían de sed. O sea, yo veo ese tipo de ejemplos y digo, cosas así pueden hacer los jóvenes. O sea, no solamente pensar en ellos, ¿no? En sus carreras, en tener una familia o tener dinero para viajar por el mundo. No solamente eso. Hay otros sueños que yo creo que incluso valen mucho más la pena y que tienen que ver con hacer el bien al otro. De diferentes formas, ¿no? El mundo necesita palabra de Dios, pero también necesita agua y comida y paz en donde hay violencia, ¿no? Y mesura y orden donde hay caos. Y yo creo que ustedes tienen todo el potencial para hacerlo. Espero en Dios que cumplan el propósito para el cual fueron formados y que usen las fuerzas que tienen, que son muchas, y la capacidad y la inteligencia que tienen para bendecir a muchos y dar cuenta del amor de Dios y de su pueblo. Hermano, le agradecemos mucho las
palabras. Muchas Será de gracias. gran bendición para nosotros. Bien, gracias. Gracias, hermano. Dios les bendiga.